Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente les habla Gerardo Ávila del grupo Metafísico Valencia. Aquí, como de costumbre, transmitiendo en conjunto con el grupo Metafísico Caracas, ¿verdad? Nuestro grupo materno en este país, Venezuela. Hoy, para tratar un tema sobre la libertad. Eh, Abordándolo, pues, aprovechando, poniéndonos a tono con la energía, la radiación que está siendo manifestada durante este año bajo la égida como espíritu envolvente del maestro Saint Germain, con la llama violeta, la libertad, y del amado Serapis Bey, que conforman lo que es el binomio liberador. Entonces traigo a colación que es un escrito de Rubén Cedeño, que lo hizo en Nueva York en el año 2009, que me parece muy importante comunicarlo, facilitarlo, compartirlo con todos ustedes, ya que nos aclara de una manera factual qué realmente es la libertad y qué no es libertad. Porque a veces se habla referente a esta era de Acuario, si no, es la era de la libertad. A veces se confunde, a veces incluso libertad con libertinaje, o a veces creemos que libertad son ciertas cosas que más bien son más ataduras. Entonces vamos a ver, abordar qué lo referente a la libertad. La enseñanza espiritual tiene un propósito, el hacernos libres. Si no nos libera, no hay otra finalidad. Es decir, que usted al adentrarse dentro de estas enseñanzas, ¿verdad?, que vienen a conformar como una filosofía de vida, darnos como herramientas para ser libres a nivel financiero, ¿verdad?, porque te da herramientas de cómo tú poder dar los pasos a nivel de actitud, de sentimiento, de acción, para ser próspero, para solucionar problemas de salud, para solventar situaciones pues inarmónicas en tu vida, un conflicto familiar, rencillas con otras personas, todo esto es un conjunto de herramientas en base al desarrollo de las cualidades de la vida misma, que son esas 7 cualidades que están también asociadas a lo que se llaman los 7 rayos, lo cual entonces son herramientas que nos permiten liberar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, de todas esas estructuras que a veces por tradición, por hábito, la humanidad nos ha llevado a vivir una vida de sufrimiento. Entonces esto nos ayuda a liberarnos de todo esto, de todos esos asuntos que nos agobian día a día, ya que si no, no sirve de nada. Porque a veces esta enseñanza pues, se puede creer que simplemente para saber más, para estar informados de un tema, así, bueno, la libertad, bueno, voy a informarme qué es la libertad. Ay, ¿qué vas a hacer con eso? No solo informarte, más allá. Y mucho menos creer que pues, simplemente tener un conocimiento esto te puede espiritualizar. Entonces hay un error que se comete a veces, que es el de creer por creer, que el saber de los principios universales, de las cualidades de la totalidad de la vida, de los procesos para hacer decretos, saber de la jerarquía espiritual, de las cadenas de evolución, todo eso ya uno dice que por tener ese conocimiento uno se cree espiritual. No es así. La espiritualización, la interiorización, ya un proceso interno, el cual va concatenado con
una actitud reflexiva, de revisión, de corrección y de vivencias. De vivencias que te ayudan pues a superar y a desenvolver cada una de esas cualidades de la totalidad de la vida. Entonces hay un punto que si nos adentramos dentro de estas enseñanzas y nos unimos a algún facilitante o facilitador de esta enseñanza espiritual, este debe estar sumado a este propósito de hacer libres a los que se comunica la enseñanza. Si no, esas reuniones con ese facilitante no tienen ningún propósito. Si alguien que te comunica la enseñanza y no te conduce a esa libertad, que más bien se vuelve algo más para encadenarte, limitarte o para recibir órdenes, para estar sumiso pues, a una autoridad, no sirve. Por eso es que se procura usar el término de facilitante, que es el de facilitar, que es como poner pues, a la mano, en este caso, la enseñanza. Por eso que no se usa el término de maestro, que maestro se, de acuerdo a la escuela tradicional, es como la autoridad que impone. Esto es así y es así. Esto significa esto y así como significa esto. No, que hay libertad. Entonces quien te comunique debe también estar en ese proceso en esa onda, por decirlo de una manera, de que tú seas libre también. De que ese facilitante no represente entonces una autoridad más al cual tú recibir órdenes. Fíjense que estas enseñanzas se dan libremente a través de estas redes sociales, cuando se hace presencial, son a puertas abiertas, en el cual quienes deseen ir, quienes deseen recibir esta instrucción. Si no lo quiere recibir o no esté de acuerdo, simplemente no va. Igual por estos medios, si usted no está de acuerdo con estos asuntos, simplemente busque otra opción en otra red social, o simplemente no lo vea. Póngala, pare la reproducción y listo. Y vea otra cosa que le interese. Entonces, hablamos que esta enseñanza nos lleva a liberarnos ¿de qué? Debemos de cuidarnos celosamente de cumplir con el propósito de liberarnos de la mente contaminada de prejuicios, negatividades, extorsiones y controles del pasado muerto y sin esperanza, de la mala voluntad, del autoritarismo de controlar la vida de los demás. Por eso se hace el énfasis de que el que te facilite la enseñanza no debe ser otro controlador más de tu vida, no. Alguien que más bien te facilite herramientas para que tú seas libre y evoluciones, desarrolles tu ser interior. El temor en general, liberarse de ese temor en general, del odio a la gente y a las cosas, ¿verdad? Del desarrollo del perdón. Referente, pongo una pausa aquí en el temor en general. Me ha llamado la atención que una de las limitantes o de las causas incluso por lo cual incluso hay poblaciones de países enteros sumisos es producto del temor, que a veces se dejan guiar ciegamente por un líder por temor, porque si no me sigas a mí te va a pasar tal cosa. Al igual en las religiones que dicen que si no sigues esto, los que no están aquí van a perder su alma, van al infierno, no van a ser salvados. Temor, infunden temor. Huye de cualquier lugar o cualquier persona que quiera que tú sigas en base al temor. Hay que rechazarlo. Y eso es algo que viene, que incluso debemos procurar desde pequeños, enseñarles a que no teman. Porque me llama la atención que en estos días, varias veces, en diferentes oportunidades, recientemente, yo saco a mi perro pues, a caminar por allí, a
haga sus necesidades, pues, y para que pase un rato. Me he encontrado ya con varios niños y niñas que cuando más o menos se le acerca, dicen, no, no, mi señor, no me lo acerque, yo le tengo miedo. Entonces, más traté de explicarle, no, pero hay que tenerle miedo. Si tú ves que, cuando tú ves un perro que viene con una actitud agresiva o ladrando así, o te pela los dientes, y sí, okay, no le tengas miedo, pero sí, aparte para allá. Y hubo otro caso peor, porque en el que la madre más bien le reforzó eso. Ah, no, sí, que ella es muy miedosa y esto y lo otro. O sea, no buscó maneras de cómo decirle más bien, no, mira, no le tengas miedo por esto, por aquello, sino más bien le alimentó ese temor. Algo respetando, pues cada quien como desee criar a sus hijos, pero eso es un futuro ser humano temeroso. Que cuando esté en el colegio se va a dejar influenciar por aquellos que hacen supuesto bullying, por el profesor autoritario, luego cuando se gradúen, a la empresa, el temor al jefe, a la autoridad, al supervisor. Entonces hacer las cosas por temor, no debe hacer las cosas por temor, no debe cumplir por lo menos en el trabajo un horario, no porque el jefe te va a regañar, sino porque es tu responsabilidad, tu deber, más no por temor a perder el trabajo, sino porque es lo correcto. Entonces hay que saber ubicarse en la vida, no temer. Entonces debemos liberarnos de la parte de lo que debemos liberarnos, también del temor, de los odios. Allí, de lo odio a la gente y las cosas, liberarnos de la ignorancia. Que la ignorancia es una de las causas de la opresión, porque el que ignora es fácil de dominar, es fácil de manipular. Queremos procurar cada día ser menos ignorantes, pues siempre vamos a ser ignorantes porque siempre hay cosas que vamos a ignorar, pero debemos procurar entonces cada día aprender algo, vivenciar, aprender de nuestras vivencias para dejar cada día ser menos ignorantes, liberarnos de la mala educación, ¿verdad? De tratar con orden, con ceremoniar, ser educados con los demás, siempre un buenas tardes, un buenos días, un buen saludo, tener buenas relaciones con los demás, liberarnos de la fealdad, ¿verdad? Que eso nos enseña aquí dentro de esta enseñanza a vestirnos bien, así si no sea algo de marca, pero por lo menos estar bien limpios, planchaditos, bien presentados. Liberarnos de la enfermedad, liberarnos de la mentira, de la pobreza, de la agresividad y la opresión. Son todos estos asuntos de los que debemos liberar. Liberarnos de ese pasado, de todas esas programaciones que la familia, la sociedad, el país, el partido político, la religión nos imprime, nos lo inculca. O sea que esta imagen, que esta personita aquí cargando todo este pasado, dice, ¿no sería más fácil si lo dejas eso atrás? Debemos dejar atrás el pasado, debemos dejar para atrás ese conjunto de negatividades, de conceptos errados de la vida que nos conducen al fracaso, dejarlas que nos conducen a la liberación, nos conducen al progreso, al desarrollo interior. ¿Ok? El pasado es pesado, dejémoslo atrás. Es decir, incluso el pasado no existe. El pasado, si acaso, queda en los registros etéricos. Si se transmutan, se disuelven y simplemente quedan en la memoria. Entonces, podemos decir que el pasado no existe. Lo que existen son recuerdos de ese pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Olvidarlo y pensar en el presente, que el presente va a determinar nuestro futuro. ¿Quieres ser un futuro mejor? Comienza entonces el proceso de liberación de todos estos asuntos que hemos mencionado para progresar.
en uso de esa libertad. En uso de la libertad, esta enseñanza espiritual no se le puede dar a nadie que no la pida y la busque. Es decir, que toda esta enseñanza no se le obliga a nadie, no se le impone. No se obliga a nadie, mira, que vamos a ir a la actividad en tal sitio. Si no quiere, no. Te puede informar, ¿sabes que estoy yendo a tales actividades, mira, de enseñanza metafísica, de enseñanza interna, y nos enseñan esto y lo otro, a ser positivo, a resolver situaciones, y ella verá si quiere o no. Pero no obliguemos a nadie a esto. No puede sugerir, pero quien la pide, ese sí hay que dársela, darle la enseñanza, hacer todo lo posible por ponérsela, facilitársela y transmitir lo que hemos vivenciado y realmente aprendido de estas enseñanzas para que realmente tenga la radiación y no sea simplemente una lata de sardina que te vamos entregando, sino algo con contenido, con radiación. Entonces, estas enseñanzas nunca se pueden dar sin una causa justificada, ya que decirlo de otra manera sería imposición, sería autoritario, iría contra el sagrado derecho de la libertad. O sea, al imponer esta enseñanza iría, o sea, incluso esto que estamos hablando de la libertad, quiere imponérselo a alguien y ahí deja de ser libertad. Entonces, creyendo en esto. Libertad necesaria. Un verdadero estudio de cualquier enseñanza, y más todavía la enseñanza espiritual, no es memorizar, saber y repetir verdades asentadas en los libros o dichas por los maestros. Nada de eso. Sería plato de segunda mesa, un enlatado como algo muerto, sin vibración y con falta de energía. O sea, simplemente repetir lo que dice un libro, por eso te lees el libro. Por eso aquí dentro de esa enseñanza se hace la presentación en el cual se coloca la información, pero en base a esa información entonces se hacen los comentarios, las reflexiones, se ponen ejemplos de lo vivenciado o lo que se puede uno ver pues, de vivencias en la vida, para que realmente tenga un verdadero valor de aprendizaje. Ya que regularmente nosotros aprendemos es por imitación. Y por eso siempre debe procurar dar con ejemplos, ¿verdad? Vivenciales. Entonces alguien que simplemente se siente en un libro, que me pasó con una oportunidad, en el sitio donde estudié que a nivel universitario, yo digo que considero que salí bien preparado, pues en diferentes áreas de conocimiento. Pero hubo una materia, me acuerdo que fue de planificación, en el cual la profesora simplemente se sentaba a leer un libro. Y así pasó todo el semestre. Toda la que se sentaba era a leer. Todo el mundo, por supuesto, durmiéndose en la clase, aburrido. Y lo más cómodo es que pasaban los meses y no hacían evaluación. Y me decía, bueno, profesor, no, eso al final, eso después. Bueno, al final del semestre lo que nos hizo fue que nos dijo, bueno, vamos a tener un único examen en el cual va todo lo del libro. ¿Qué? Pero si no hemos obtenido ningún aprendizaje, usted lo que ha hecho es sentarse a leer. Por eso no he dicho en principio, mira, cómprense el libro, fotocópienlo, búsquenlo donde sea y léanselo. Y tenemos una prueba al final del año y nos hemos perdido el tiempo en eso. Que es igual con estas enseñanzas. De ver toda esa parte reflexiva, esa parte vivencial, de ejemplo, de orientar. Por eso se procura, incluso con el online, no posibilita pues tanto que haya una interacción más al momento, pero las actividades presenciales sí. Incluso pues siempre se hace la sugerencia de que si tienen algún comentario, alguna duda, algo que agregar, pueden hacerlo
en la opción de mensajes pues, de esta red social. Y ahí sí, pues se les responde. En operación, igual quienes tengan el número telefónico del facilitador pueden llamarlo, hacerle preguntas, y por ahí, bueno, hay diferentes medios. Que lo ideal es lo presencial, donde hay la verdadera radiación, que no lo hace posible a través de este medio. Vamos. Todos estos asuntos de la enseñanza interna son imposibles realizarlos si hay una autoridad vigilante que limita, ordena, da lineamientos, castra y frustra. El que hace esto cree que ayuda, y el ignorante sumiso cree tener un gran instructor, porque eso es el aula tradicional. Pero a la larga se verá de que grupos así no surge nadie brillante con luz propia. Si haces, simplemente haces lo que el facilitador te dice, o te inculca o te ordena, simplemente estás haciendo un títere, estás recibiendo instrucciones. Es como una computadora que le das delete, borra. Tecla la tecla A, escribe A. Tiene que tener discernimiento, razonamiento. Ahí es donde hay el verdadero aprendizaje. Para eso están las técnicas de aprendizaje del aula abierta. Y es hacia donde todo tipo de educación debería ir. Debe estar orientado a eso. Más bien, en vez del desarrollo de conocimientos, el desarrollo de competencias. La competencia es cuando tú obtienes un aprendizaje y lo demuestras en la realización de actividades. Desarrollo de competencia. Así igual, lo que se procura con esto es que usted lleve a la práctica el desarrollo de las 7 cualidades o aspectos de la totalidad de la vida, que comience a conducirse de acuerdo a los principios universales, a usar correctamente el poder del cuadrante de causación, el pensamiento, sentimiento, palabra y acción, y así las diferentes instrucciones y herramientas disponibles a través de este conjunto de enseñanzas. Como nos dice aquí, la gente de hoy, de vanguardia, inteligente, capaz y sensata, ya no quiere el aula tradicional. O sea, el profesor que te dice, define esto y tú defines esto. O a veces hacen incluso exámenes en el que te ponen un supuesto razonamiento, y si no lo haces de acuerdo al razonamiento del profesor, estás raspado. ¿Qué ha pasado casos? Ahorita he escuchado reciente bastantes casos a nivel universitario de estudiantes aplazados porque los razonamientos en base a ciertos problemas estaban encajonados de acuerdo al criterio del profesor. O sea, no permite la creatividad. Entonces, la tradicional ni el instructor que dicta la cátedra lee, repite y se convierte en un perseguidor psicológico. El estudiante de ahora quiere saber por sí mismo, por convicción propia. Y esto requiere una poderosa e inmensa libertad. Como esos niños ahí que vemos, ¿verdad? Un globo terráqueo, descubriendo por sí mismo, viendo los países, las ciudades, la diferente composición pues, del planeta. Al igual, el adulto debe razonar, pensar, crear por sí mismo. No quedarse encajonado con una biblioteca andante, de repetir conceptos. Incluso hay un falso error en la humanidad, que a veces personas muy elocuentes, que han leído mucho, lo que hacen es repetir libros y dicen, no, mire, esa persona es muy sabio. Es un buen memorizador, algunos, pues, no todos, pero hay personas que son buenos memorizadores y con gran elocuencia y verborrea, en el cual incluso muchos son manipuladores y la gente cae en eso. Porque incluso a veces usan palabras poco comunes, la gente dice, ah, mira, ¿qué sabe? Dijo esto y esto, ¿y qué significa eso? No sé, pero
sabe mucho. Graso error. Sucede mucho. Son muchas personas que ven líderes políticos, religiosos, de diferentes áreas. Son empresarios y a veces lo ven hablando y la gente dice, ay, qué erudito es. Lo que está repitiendo simplemente cosas que ha leído. Muchos hasta inventan. Y la gente por ignorancia cae. Por eso uno tiene que aprender, uno tiene que saber para no ser engañado. Tenemos que aprender. ¿Ok? Incluso en cuanto a los facilitadores, a veces se puede caer en autoritarismo bajo el falso engaño del cariño. Que a veces el facilitador quiere que le digan, que le llamen maestro, o le digan padre, o le digan madre, o profesor. Eso de cariño no. Los sistemas pues, pedagógicos modernos no se recomienda usar ninguno de esos títulos. Eso se ha procurado, usar el término de facilitador o facilitante, pero a veces también la misma mente humana, ya acostumbrada pues al aula tradicional, tiende también entonces a la denominación de facilitador, darle esa connotación de autoridad. Que la gente, no, el facilitador, no, está el facilitador, él es el que sabe, el que comunica, el que facilita nada más. Y lo recomendable es llamarlo por su nombre, y no es ninguna falta de respeto. Incluso pues uno lo ve en el facilitador Rubén Cedeño, también muchos se viene, no, maestro, él mismo le dice, no me digas maestro, Rubén Cedeño. Es igual, nombre Gerardo, así los diferentes facilitadores, cada quien tiene su nombre, se puede llamar por su nombre. Conversando, pues normal, con mucho respeto, eso no es irrespetar, a llamar por su nombre. Al decir el profesor o el facilitador, tal. Cada uno tenemos su nombre, eso es lo que está en nuestra cédula de identidad, y así como nos llaman. Como pasa en los trabajos, mucha gente que dice, no, el licenciado. El licenciado fulano de tal, el doctor tal. Que incluso aquí en Venezuela se tiende a los abogados a llamarlos doctor. Y regularmente son licenciados en Derecho, en todo caso hay que decirle abogado. Por aquí comúnmente se le llama doctor. Incluso trabajó en una institución en donde durante una época todos los empleados llamaban a los jefes, le llamaban doctor. Eso no tenía ni siquiera ningún grado de instrucción. Pero todos lo llamaban doctor. Yo decía, cuando llegué yo en principio decía, bueno, esto parece Chicago Hope. Un centro médico, porque todo el mundo, no, la doctora fulana, la doctora Montaño, el doctor Faría, el doctor Martínez. No sé, el jefe es el director del área ya. Que la función, que eso hay que tener incluso claro, que es parte de la libertad, que a veces también sucede en los trabajos. La gente tiende a ser sumiso ante un superior, pero hay que tener respeto. Pero la verdadera objeto de un supervisor, de un director, sea un gerente general o lo que llaman un CEO, su objetivo es coordinar actividades y coordinar grupos de trabajo, dar lineamientos, pero no por autoridad, no mandar. Y que hay personas que cometen el error, que le dan un cargo y se les suben los humos, el orgullo, el ego, y quieren mandar a la subordinada incluso a que le hagan diligencias personales, a que le sirvan el café, que le vayan a buscar el hijo al colegio. No. La función de cualquier rango de un subnivel supervisorio de alguna empresa es de la coordinar. Igual aquí en esta enseñanza es la de facilitar la enseñanza, comunicarla, compartir vivencias, buscar pues, que la persona sea más reflexiva, referente a ciertas técnicas o asuntos, y se les da. Y cada quien desarrolla su aprendizaje por sí mismo. Que uno no hace que aprendan. El aprendizaje lo puedes obtener tú mismo si comienzas a razonar, a discernir y a llevarlo a la práctica en tu día a día. La única forma. De resto, también a través de la meditación.
Si se desea ser libre, en este sentido, entonces debemos reconocer el verdadero papel del comunicador espiritual o el facilitante de la enseñanza, que es el de simplemente llamarlo por su nombre. Aquí. ¿Dónde está la libertad? La real libertad está en el vacío, en la extinción de la mayor de las ataduras, que es el yo personal, el instinto de ser el centro de en todo, querer despertar admiración o mover lástima. Por esto, todo lo que podamos estudiar, meditar y realizar en cuanto a la libertad nos favorece como ninguna otra cosa. ¿Ok? Y ven con el ego, el orgullo. Y este soy yo, el mejor. O sea, la primera libertad está en el vacío, en la extinción del ego, de la personalidad. Estamos hablando del licenciado fulano de tal. Llámeme licenciado. Eso es ego. Y orgullo. Ahí no hay posibilidad del desarrollo interior, del desarrollo del real ser. ¿Por qué? Porque eso va a crear un obstáculo. Y una limitante en cuanto a una de las cualidades, que es el desarrollo de la humildad. Muy importante el desarrollo de la humildad para tener libertad. Liberarnos de ese yo inferior. Eso entonces es otro de los puntos que nos conduce a la libertad. Ahora, ¿cuándo no somos libres? Nos podemos dar cuenta cuando no somos libres, al decir o pensar hacia nosotros o los demás: haz esto o no lo hagas. A diario, a cada momento, observemos en nosotros estas actitudes e interroguémonos. ¿En esta situación estoy actuando libre de complejos o prejuicios del pasado? ¿Estoy dejando ser libre los demás, sean hijos, estudiantes, familiares o empleados? Es decir, que esta libertad es recíproca, tanto tú estás dejando que los demás sean libres y tú estás actuando en libertad, o estás actuando bajo órdenes de otra persona, sea un familiar, el jefe, el facilitador o el líder espiritual, o el grupo espiritual. Que hay grupos que coartan, dicen: no puedes hacer esto, debes vestirte así, no debes celebrar esto, no debes celebrar lo otro, tal día debes hacer aquello. Aquí simplemente se dan las recomendaciones, se dan las instrucciones que ha dado la jerarquía espiritual, por lo menos en cuanto a los aspectos de la totalidad de la vida, a los rayos que, con las cualidades que se dan en cada día de la semana, y cada quien decide. Se sugiere aquí, se recomienda, de acuerdo a cada rayo del día, uno se vista acorde con cada uno de esos rayos. ¿Para qué? Para estar a tono con esa radiación y poder recibirla, no solo por la vestimenta, sino también la mentalidad, el sentimiento y la palabra y la acción. O sea, porque el día, por lo menos el lunes, vestirnos de dorado, de amarillo, y no pensar en nada de eso, no hay mucha influencia. Pero si te vistes del color del rayo, te sintonizas, haces la meditación del día con el rayo del día, comienzas a hacer decreto, piensas: yo soy la sabiduría divina, y comienzas a hacer actividades para ese desarrollo de esa sabiduría, a reflexionar, a meditar. Ahí es válido, aprovechas esa radiación. Que a veces no se recomienda vestirse de negro porque es ausencia de luz, el negro no existe, el negro es oscuridad. Se recomienda no hacerlo, pero quien no quiera hacerlo, lo hace. Con esta enseñanza no se obliga a que la gente no comas carne. Esa es tu decisión. Hay ciertas condiciones que dañan la salud, el consumo de carne. Pero cada quien decide. Incluso me recuerdo ahorita de gente que justifica el consumo de carne, que es que por lo menos el pollo come maíz, entonces si él come el pollo, estás comiendo maíz. Se justifica el comerse el pollo porque el pollo come maíz.
Pero yo más bien hago la otra relación, la otra reflexión. O sea, si el pollo se alimenta del maíz, el maíz es lo que alimenta al pollo, le da los nutrientes al pollo, porque mejor no te comes el maíz y no matas al pollo para comértelo. Y no lo hagas que sufra matándolo. No sé, me parece a mí más lógico. No sé qué te parece a ti. Pero bueno, cada quien, estamos hablando de la libertad, cada quien es libre de aceptar lo que desea, de tener sus opiniones. Cada quien cree que su convicción es su verdad, es la verdad, pero es su verdad nada más. La verdad es lo que, lo único que podemos corroborar es lo que vemos sus efectos, que vemos sus acciones al momento y lo que sucede al momento. Entonces, bueno, esa es la reflexión a ver. Entonces, si están actuando con libertad, están bajo la autoridad de alguien, están haciendo las cosas bajo la autoridad de alguien, y también reflexionar y revisar si están dejando también, si sea a los hijos, a sus empleados, a sus estudiantes, ¿lo estás dejando actuar en libertad? ¿O vives un constante, haz esto, vístete así, siéntate de tal manera, agarra la cucharilla así? No debe educar, ¿verdad? Decir, mira, el plato tal vez cubierto se usan de tal manera, uno se sienta así, el correcto proceder en sociedad, el ceremonial, pero no imponer. Bueno, ¿qué no es libertad? Libertad no es hacer lo que uno le da la gana. O sea, ¿crees que libertad es? Yo puedo gritar, puedo salir a la calle desnudo, decirle a lo demás lo que yo quiera. No. Porque cuando tu libertad, que tú crees libertad, afecta a otro, cuando afecta la libertad de otro, ahí deja de ser libertad. En tu casa se puede andar desnudo, no sé lo que se le ocurra, decirse como quieran, pero en la calle es otro asunto. Hay ciertas normas, de buen proceder, de educación. Entonces debemos ubicarnos en eso. Saber que libertad no es hacer lo que nos dé la gana, ni dañar a los demás. Lo que daña a los demás eso no es libertad. No, yo golpeo, grito y insulto porque soy libre. No. Tienes libertad de crear, de tener opiniones, de infinidad de asuntos, de tomar decisiones, siempre y cuando no afecten a otros. Ya que ahí coartas la libertad de otro y de hacer libertad. Entonces hay un orden en la vida y hay que cumplirlo, como las leyes universales, ¿verdad? Incluso las leyes, están los principios del buen comportamiento con los demás, están las normas pues, para conducirse, como está el Código Civil aquí en Venezuela, están las leyes de tránsito. Parece tan ilógico que otra vez hay unas personas hablando de que decía aquí en Venezuela hay una cierta situación en la cual hay personas que aparentemente pues no han respetado los semáforos, el semáforo en rojo y te presionan, no mira, adelante, no, en rojo. Y hay personas que dicen entonces que hay otros países en los que si la persona se pasa un semáforo en rojo, lo multan, si estaciona en determinado sitio lo multan, si va a tal velocidad lo multan, dice, en esos países no hay libertad. No es que no hay libertad, sino que esos asuntos de tránsito, o sea, leyes de tránsito es para un fluido armónico del tránsito, para evitar accidentes, para conducirse en sentido común, evitando dañar a otros. Para eso están las leyes, para eso están las señalizaciones, los semáforos, para una correcta conducción armónica, pero no para no coartar la libertad. Es orden, muy diferente. Entonces no confundamos libertinaje con libertad.
La libertad no es dejar de cumplir con esto. De la libertad a la que nos referimos es a la libertad psicológica. Incluso la gente es libre de transgredir las leyes divinas. Hablamos de los principios universales, pero por lo menos está el mentalismo, causa y efecto, correspondencia, generación, polaridad. Estas leyes existen. Y hay incluso la libertad de las que personas la quieren transgredir, que regularmente el ser humano la transgrede. Pero los efectos los va a ser afectado por sus efectos. Por ejemplo, la ley de causa y efecto le dice que de acuerdo como hablemos, pensemos y hagamos a los demás, o como nos conduzcamos en la vida, así va a ser la vida con nosotros. Si la persona a uno se le explica esto y dice, no, bueno, que no me importa, yo quiero seguir estafando, dañando, golpeando a los demás, atropellando, ¿no? Atente a las consecuencias. Tú eres libre, pero está esta ley, y esta ley tarde o temprano te va a agarrar. Ahorita te crees súper poderoso que puedes llevarte por el medio de todo el mundo. Pero todos caen. Aquí nos explica que cuando se vive en libertad se instruye. Se enuncian los cumplimientos de los principios, estamos hablando de causa de efecto, el mentalismo, del piensa positivo. Pero la libertad nos induce a dejar que si la gente transgrede lo aprendido, vean cómo se convierten en víctimas de su incumplimiento. Y esta libertad les da una gran sabiduría. Es decir, lo que estamos hablando, alguien que transgrede la ley de causa y efecto, la ley de mentalismo, que dice, no, mira, piensa positivo porque te vaya positivo de acuerdo a como tú piensas, así va a ser las condiciones de tu vida, y de acuerdo a lo que tú piensas, pones tu atención, en eso te convierte. Es decir, te pones tu atención en la pobreza, vas a traer la pobreza. Si pones tu atención en la riqueza y te enfocas allí y eres positivo, vas a obtener ese progreso financiero. Pero tú decides. Entonces la persona, que muchos térricos creen que esto es mentira, cuando por esa libertad ven que transgrediendo la ley les va mal en la vida y se dan cuenta y se vaya así. No he podido levantarme, mira. Viendo que mira cómo estoy pensando, mira cómo he estado dañando a los demás, engañando, estafando, traicionando. Vaya, la ley sí, entonces cumple. Entonces, a pesar de esa libertad, entonces lleva un aprendizaje a la persona cuando se da cuenta. Entonces, bueno, fíjense los asuntos. Cuando hay libertad, no hay obediencia externa, controles, órdenes, sino discernimiento, conciencia. Las cosas se hacen por razonamiento lógico y no por órdenes recibidas, sean estas internas o externas. Cuando es así, hay crecimiento, desenvolvimiento con la conciencia y sí podemos decir que hay un trabajo de base, hay un despertar. Entonces, cuando tú actúas en base a tu discernimiento de darte cuenta que es lo correcto que se debe hacer, cuando lo haces consciente, decía, no, mira, se actuó de esta forma, de acuerdo al principio de causa y efecto, el principio de mentalismo, el de correspondencia me va a ir así, me va a pasar tal cosa. Entonces lo haces de una manera lógica, por conciencia. Y si no, me voy a parar cuando esté el semáforo rojo, yo me voy a detener en mi carro, porque si cruzo, puedo agredir a algún peatón o puedo encontrarme con un carro que vaya en el otro sentido. O si me agarran los fiscales, la autoridad, me van a poner una multa. Eso es conciencia, eso es discernimiento, eso es razonamiento. ¿Ok?
Voy a dejar de odiar porque si odio, ese odio, aparte de que me está dañando mi salud, es como una hiel, como un veneno que te coarta, también provoca que sigas en un conflicto, provoca que otras personas te odien. Entonces, mejor liberarse de eso. Aparte que se crea un karma, un lazo. Cuando se odia a una persona, se crea un lazo. Y hasta que no te liberes de eso, vas a seguir atado a esa persona. Incluso encarnación tras encarnación. Sucede que a veces la vida, para balancear esto, los manda a que encarnen como madre e hijo, o padre e hijo, para saldar esas deudas. Son esos padres e hijos que no se llevan muy bien, porque están todavía con ese resabio de ese karma, ese odio, y tienen que ir aprendiendo a través de las situaciones de la vida a liberarse de ello. Si esa es su condición con tu padre, tu madre, con tu hermano, un familiar, bueno, ya sabes de dónde puede venir la cosa. Entonces libérate, perdona. La libertad. Uno puede trabajar la libertad en uno y en dejar libres a los demás, los que te rodean, la pareja, los amigos, los estudiantes, que acogen a uno. Tu libertad termina donde comienza la libertad del otro. Eres libre hasta que comienzas a inmiscuirte en la vida de otro y tratas de cambiársela, controlársela en desconocimiento o en contra de esa persona. Incluso con los hijos. Hay madres, padres castrantes, dominantes. El hombre se enamora de alguien, no. Esa no es la persona, esa no es la que te conviene. Eso, no tienes que estudiar aquello. Tienes que ser abogado, estudiar derecho porque tu papá estudió derecho y tu abuelito estudió derecho y tu tatarabuelo estudió derecho y tú también tienes que ser abogado como tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo. No. No coartes la libertad. Tiene el hijo, el varón, quiere estudiar ballet, quiere practicar ballet. No, tiene que boxeo, básquet, fútbol, ballet, practique ballet. No puedes gobernar a tus hijos. Déjalos libertad, déjalos que aprendan, que crezcan. Porque el día cuando tú desencarnes, ese hijo, va a estar de manos atadas porque va a decir, ¿qué hago ahora? Que no tengo papá, mamá que me diga qué hacer. Déjalos que sean libres, que se tropiecen, que se levanten, que aprendan. La vida enseña, orienta, aconseja, pero déjalos ser. Al igual con la pareja, al igual con tus estudiantes, al igual con tus empleados. Orienta, aconseja, déjalos ser. Que aprendan. El aprendizaje es en la vida, en la vivencia, en los hechos. Símbolo de la libertad. Un símbolo de la libertad es la Estatua de la Libertad, la que vemos en Estados Unidos, en la isla de Ellis, en Nueva York, que lleva una antorcha en la mano derecha, que en sí condensa todo el contenido de este símbolo. La antorcha es el fuego que consume y lleva cualquier cosa que existe al vacío. Las cosas que entran en contacto con el fuego desaparecen, son liberadas de la forma. Esto es la consumición. Aquí tenemos una imagen de la Madre Alexa, la libertad. Está en su antorcha, en una antorcha de fuego violeta. Entonces, de hecho, la libertad es la tónica de esta era en la que estamos viviendo, de la era del periodo de Acuario y del maestro que la inspira. Esto es el fuego violeta. Pero esto, lamentablemente, para muchos se ha convertido en un concepto, palabras que se repiten mecánicamente y a pesar de saber esto, siguen atados a sus viejos conceptos, antiguas formas, y no ha habido una transformación. Es decir, que si sabes de estos asuntos, tienes este conocimiento, simplemente hablas de libertad de la boca para afuera, pero es dominante, castrante, impositivo, o te dejas de imponer las cosas por los demás,
no estás a tono, no estás vivenciando lo que es la energía, la relación, el aprendizaje que nos corresponde en esta era de la libertad. Ser libres y liberar. Entonces podemos hacer un ejercicio. Vamos a ver aquí que la libertad entonces es realmente ser libres para ser libres y dejar ser libres a los demás. Vamos aquí, podemos hacer este ejercicio, como es visualizarse introducido dentro de esta antorcha, hablamos de la Estatua de la Libertad, de la Madre Alexa, y ver desaparecer, quemándose nuestro nombre, personalidad, incluso el título, el licenciado, el doctor, el puesto en la sociedad, el director, el presidente, el jefe, el gobernador, en el grupo espiritual, el facilitador, el maestro. Es igual ver desaparecer los títulos, las ansias de mandar, de ser esto o lo otro, y demás características del yo personal. Eso podemos vernos así, como vemos esta imagen, envueltos en esa llama violeta transmutando todo esto. Entonces hagamos el propósito de actuar siempre libremente, de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia, lo que, por discernimiento, lo razonable o sensatamente veamos, y no por la obediencia a los dictados de un líder espiritual o un libro, que sea un libro sagrado. O sea, que encanta en la Biblia, en los diferentes versículos, de manera ciega, sin razonamiento, eso no es así, eso no es libertad. Debemos discernir, razonar. ¿Es correcto esto? ¿No es correcto? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Por convicción, por corroboración. Por eso siempre se habla de esta enseñanza, no debes creer nada de esto. Se lo lleva a la práctica y corrobóralo. Sí es o no. Por eso esto es una ciencia. La ciencia de estas enseñanzas internas, que le podemos corroborar en la vida diaria. Entonces, por esto es importante discernir si lo que nos dicen lleva implícito el inducirnos a actuar por conciencia propia o por obediencia. Debemos entonces razonar en esto. Estamos siendo libres. Si es obediencia, rechacémoslo. Eso no conduce al desenvolvimiento de nuestro real ser y no vale la pena hacer nada. Si quieres seguir atado a lo que te dice la pareja, a lo que te dice tu padre, tu madre, el líder, no vale la pena. Que no vas nunca a descubrir tu ser, porque para desenvolver el ser interno tienes que tener libertad. Libertad de pensar, de razonar, de meditar, de poner en práctica todos estos asuntos por ti mismo, por convicción. ¿Ok? Bueno, esto lo quería compartir con ustedes el día de hoy referente a la libertad. Creo que hay mucho entonces que razonar, que discernir, que meditar en cuanto a estos asuntos. Por eso me pareció muy importante compartirlo con ustedes, estos asuntos, ya que es un punto clave para continuar tu progreso interior. Ya que si simplemente quieres, por libertad decides simplemente hacer lo que los demás te digan, o quieres hacer las cosas por convicción, por razonamiento lógico, con conciencia. Tú decides si quieres vivir en libertad. Muchas gracias por su atención.